Buenos días. Bueno, creo que hoy tenemos problemas con las Biblias, pero bueno. En todo caso, hoy vamos a estar viendo, como lo dijo muy bien Andrés, el capítulo 18 del libro de los Hechos. Es un capítulo muy importante y hoy vamos a ver algo muy interesante porque nos vamos a responder una pregunta que yo sé que, primero que todo, recordemos que todos hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Recordemos que todos somos ministros de la reconciliación. O sea, no solamente los líderes, el pastor, los ancianos, no, todos. Ahora, que lo llevemos a cabo o no lo llevemos a cabo, eso es otro asunto. Pero todos somos ministros de la reconciliación. Hemos recibido un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. O sea, Dios por medio de nosotros rogando para que los hombres se reconcilien con Él. Entonces, que lo llevemos a cabo o no, pero lo hemos recibido. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, ya podemos entrar a hablar un poquito sobre esto. ¿Ok? Vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos cuando estamos cansados en el ministerio? O sea, ¿quién puede decir yo nunca me he cansado en el ministerio? Yo nunca me he cansado de hacer lo bueno. Yo nunca me he cansado de servir al Señor. Yo nunca me he cansado de testificar. Yo nunca me he cansado de leer. Yo nunca me he cansado de orar. Nunca me he cansado de confiar, de esperar. ¿No es cierto? Entonces, algo que tiene que ver con nosotros. Nada a pensar, porque lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, pero tiene que ver con nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos desanimamos en el ministerio? ¿Qué hacemos cuando nos cansamos de hacer el bien y estamos a punto de desmayar en el ministerio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, porque las respuestas a veces son muy espirituales. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que pensamos nosotros. ¿No es cierto? Porque se necesita más que orar. Se necesita más que orar. Es lo que enseña la Biblia. Muy bien, aún responderemos a la pregunta: ¿dónde está Dios durante estos tiempos difíciles de debilidad, de desánimo y desmayo? ¿Qué está haciendo Él? ¿Será que a Él le importa o no le importa nuestra situación? Porque honestamente, déjeme decirle algo. ¿Quién de nosotros en una situación difícil? Yo no estoy hablando de cositas que se le hinchó una uñita. No, estoy hablando de cosas serias. ¿Quién a veces uno en la mente no le pasa y uno piensa, ¿será que a Dios no le importa lo que me está pasando? ¿O no? ¿O soy marciano? ¿Sí? Esta mañana vamos a estudiar Hechos 18 desde una perspectiva muy personal y muy práctica para nosotros. El tema son las pruebas y la preparación. Y vamos a comenzar orando. Señor Jehová, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado seas, oh Dios. Tú eres el Rey, Señor, no hay duda sobre eso. Nosotros somos lacayos, plebeyos, Señor. Simplemente gusanos que nos arrastramos sobre esta tierra. Somos suciedad, Señor. Y no hacemos sino ensuciarnos arrastrándonos por esta tierra inmunda, llena de maldad y de injusticia, Señor. La justicia humana no es nada. La tuya es preciosa, Señor. Padre, por tu mucha misericordia, Señor, puedo estar aquí de pie, por nada más. Por tu mucha misericordia, mis hermanos también pueden estar aquí hoy en tu casa, por nada más, solo tú, Señor. Te pedimos que nos hables al corazón, Señor, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos instruyas. Y Padre, aumentanos la fe. Queremos refrescar, queremos retomar esa relación contigo, Señor. Queremos de verdad hacer lo que nos corresponde, nuestra parte, porque tú ya has hecho todo. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos hables, que podamos abrir el corazón, los oídos, el entendimiento y humildemente recibir tu consejo para nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos agradeciéndote en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces las pruebas y la preparación. Ahora, vamos a ver los primeros allí en Hechos 18. Voy a leerles los primeros 17 versículos.
Vamos a leer Hechos 18, 1 al 17. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Qué interesante. Vamos a ver primero que todo aquí en ese primer versículo algo que pasó, y fue que Pablo llega a Corintio cansado, fatigado, desanimado y débil. Ahora, si vemos el versículo 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y llegó y fue a Corinto. Ahora, en este pasaje, el domingo anterior estuvimos viendo que Pablo había estado en Atenas y había predicado la palabra de Dios con muchísimo fervor, con muchísima energía, con muchísimo ánimo. Recordemos algunos pasajes, Hechos 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo allí estando en Atenas se enardecía, su espíritu se llenaba de conturbación, de ira, de enojo, de desconfort. ¿Por qué? Porque veía a la gente metida en el pecado de la idolatría. Recordemos que estos atenienses eran supremamente religiosos, pero no tenían una relación personal con Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos llegar a ser muy cristianos, pero esa relación con Dios puede estar muy mala, muy fría. Te lo digo, uno pasa por ahí. Ahora, sigue en el 17, Hechos 17 y 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas. Mírela allí de esas palabras, ¿qué dice ahí? Cada día. Cada día. No le olvide eso. ¿Qué? Cada día. Con los que concurrían. Pablo se esforzaba cada día en predicarles el evangelio, en enseñar la palabra de Dios. Cada día lo hacía. Si recordamos, esto en Atenas terminó muy bien, o sea, con, digamos, que un broche de oro. ¿Por qué fue ese broche de oro? Pues hubo una puerta abierta inmensa en el Areópago, donde estaban todos el Tribunal Superior de esa antigua Atenas, donde pudo evangelizar a los líderes de la ciudad de Atenas. Pero veamos qué pasó en Hechos 17, 32 y 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
Aquí que vemos, honestamente, vemos que después de todo, de aquellas cosas, después de tanto fervor en el ministerio, después de tanto deseo, de tanto anhelo, de tanto esfuerzo, de tantos días predicando, Pablo realmente no hubo mucho fruto. Recuerda que lo hemos comparado, Berea y Atenas. Entonces Pablo sale de ahí desanimado y débil. Y si somos honestos, ¿a cuánto aquí nos ha pasado que le hemos querido hablar a alguien cuando nos salen con dos piedras en la mano, o cuando nos responden o nos paran atención, uno se desanima? A mí me pasó un día, yo no sé, allí en el parquecito, allí le hablé a una y me hicieron un desplante tan tremendo que le cuento que yo quedé sin ganas de seguir testificando ese día. Y me tocó hacer un esfuerzo y orar al Señor para volver a hacerlo. O sea, eso es real. Uno puede decir, no, a mí eso no. A mí me ha pasado, no sé, ¿a usted le ha pasado? Usted me dice, pero ¿cómo sabemos? Usted está diciendo que Pablo salió bien desanimado y débil de Atenas. Bueno, porque Pablo mismo lo dijo con su boca. Mire lo que dice en 1 Corintios 2, 1 al 5. ¿Por qué sabemos que él salió desanimado, débil? Todas estas cosas. Dice 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, cuando Pablo llegó a Corinto, que fue en Hechos 18:1, después de estas cosas, dice la Biblia, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí, 1 Corintios 2, 1 al 5 concuerda con Hechos 18:1. Pablo llega con debilidad, con mucho temor y temblor, muy desanimado. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Piénselo. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere enseñar la palabra de Dios con fervor a los que la necesitan? Se esfuerza día tras día en darles la palabra de Dios, pero al final de cuentas nadie responde, o responden como pasó en Atenas, con menosprecio, desprecio, con burlas y desinterés. Ahora, si somos honestos, después de eso, ¿qué situación le queda a usted? ¿Qué situación nos queda? Lo mismo, la misión. Dios espera que hagamos exactamente lo que Él quiere que hagamos, que usted siga haciendo lo mismo. Entonces usted se siente bien cansado de hacer el bien, desanimado, desmayado y débil. ¿Alguna vez usted ha sentido así? Porque sentirse así, honestamente, es bastante común cuando uno está haciendo el ministerio. Si usted nunca ha sentido así, es porque usted no está haciendo el ministerio. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos así? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver entonces lo que la Biblia nos enseña. 3 consejos prácticos de la Biblia y en la práctica o en la vida de Pablo, la experiencia que Pablo tuvo. Consejo número 1: consiga trabajo y descanse un poco del ministerio. ¿Qué está diciendo el pastor? Vea lo que dice el versículo 2 al 4. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, qué interesante, porque lo que estamos viendo aquí es que Pablo no tiene ningún problema con trabajar un trabajo secular. Versículos 2 y 3 se lo leo nuevamente. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Pablo en su juventud se preparó, fue entrenado en ser un hacedor de tiendas. Entonces, él lo sabía hacer, para él era natural, sabía hacerlo.
en su caso, en mi caso, yo por ejemplo tengo un título y experiencia como médico general. Mi trabajo es una bendición y aún si me toca podría conseguir más turnos o más horas de trabajo como médico para poner pan sobre la mesa, si me toca. Es decir, que no estoy dependiendo del ministerio para vivir. Ahora, esto es bueno para el ministerio del Evangelio, porque mucha gente va a decir, vea, este trabaja y pastor o lo que sea, o también ministra, predica el Evangelio, pero mire que trabaja, es una profesional, es una administradora, es una contadora, es un panadero, es un carnicero. Así como también es bueno si se necesita descansar un poco, se puede conseguir trabajo como Pablo lo hizo en Corinto. O sea, no piense que esto está puesto ahí simplemente como un relato. Es algo que le ocurrió a Pablo. Pero algo más interesante, Pablo, aunque trabajó secularmente, oiga bien lo que le voy a decir, nunca se retiró completamente del ministerio. Y eso es muy importante, porque si no entendemos bien el mensaje, esta mañana vamos a salir diciendo el pastor se enloqueció, el pastor está diciendo para que el trabajo, que esto, que no, hemos dicho que pues para qué es pastor, no, quién lo llama. No, es que somos tremendos. No se retiró completamente. Mira lo que 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces aquí yo no estoy hablando de tirar la toalla, mis hermanos, sino estamos hablando de bajar el ritmo un poco en el ministerio, es decir, procurar hacer menos y no dejar de hacerlo, pero no dejando de hacer todo completamente. Es más, ustedes saben el ejemplo de Greg. ¿Qué le pasó a Greg en los Estados Unidos? Estaba de misionero a tiempo completo, lo llamaron, tuvo que volver, está arrancando una iglesia, pero ahora el bajonazo que tuvo en la vida de él fue tremendo. Y él ahora está siendo policía, pero está también trabajando en la iglesia. Pero le pasó como dice acá, porque si recordamos en Hechos 17, 16 y 17, vea lo que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza, ¿qué? Con los que concurrían. Pero aquí estamos leyendo en este versículo 4 y dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Pablo antes, con mucho fervor, predicaba todos los días el evangelio, tanto en la sinagoga como en las calles. Y ahora vemos que Pablo consigue un trabajo secular, hacer tiendas, y al mismo tiempo predica una vez por semana, los días de reposo. Entonces, cuando estemos cansados, fatigados, débiles y desanimados, así como Pablo después de Atenas, está bien bajar el ritmo un poco, conseguir un trabajo fuera del ministerio y descansar, pero sin ir a parar del todo. ¿Cuál es el problema con muchos cristianos? Y lo he escuchado, y uno a veces pudiera tender a hacer eso, querer parar del todo. Yo he escuchado varias veces: no, voy a parar, voy a hacer un pare. Ojo, está bien bajar el ritmo, bajar la intensidad, pero no parar del todo. Vea lo que dice 1 Corintios 9, 16 al 19. Busquémoslo en nuestras Biblias. 1 Corintios 9, 16 al 19, dice así. 1 Corintios 9, 16 al 19 dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho del evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo sabía muy bien el llamado, lo que el Señor había dado. Es más, fíjense, hablamos de Pablo, cómo logró tanto, cómo hizo tanto. ¿Por qué? Porque también el Señor le dio algo más allá que a todos nosotros. Lo llevó al tercer cielo. Pero aún así se desanimó, se desalentó, se cansó. Y lo que estamos viendo aquí es un modelo de lo que pudiéramos hacer en algún momento que nos pase de nosotros eso en el ministerio. Pero ojo, sin parar, ¿qué? Del todo. Ojo, porque algunos dicen: uy, el pastor predicó
y voy a parar, voy a bajar el ritmo. Pero algunos ni siquiera tienen ritmo. Entonces, ¿qué van a bajar? Muy bien. Consejo número 2. Procure pasar tiempo con colaboradores que tienen el mismo sentir. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si recordamos un pasaje muy importante en la Biblia, mis hermanos, es Filipenses 2:21, y es una verdad tremenda, algo con lo que tenemos que luchar, porque vea lo que dice: porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El problema es que muchos cristianos no tienen el mismo sentir, el mismo deseo de evangelizar y de hacer discípulos. Honestamente, eso es lo que nos debe de mover: el deseo de evangelizar, el deseo de hacer discípulos. Cuando viene el desánimo, cuando viene el cansancio, ¿sabe qué pasa? Uno puede hasta leer la Biblia, puede venir a la iglesia, pero ¿sabe qué es lo que más se afecta? El deseo de evangelizar y el deseo de hacer discípulos de Cristo. Muchas cosas, pero no vamos a estar haciendo eso. Y eso es lo más importante, ¿ok? Vea el contexto completo de este pasaje de Filipenses 2:21. Filipenses 2:19 al 22, vea lo que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, Silas, también Silas eran diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Eran verdaderos colaboradores en el Evangelio. Tenían el mismo sentir de Pablo, un fuerte deseo de evangelizar, un fuerte deseo de hacer discípulos. Tenían el mismo sentir que él. Entonces, por eso cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, esto anima a Pablo de tal manera que por eso otra vez aquí lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, que dice: entregado por entero a la obra de evangelizar. O sea, cada día Pablo estaba nuevamente testificando a los inconversos. Pasó a hacerlo cada día de reposo, a hacerlo cada día nuevamente testificando a los inconversos. Esto que voy a decir puede sonar un poquito duro, pero es la realidad. Mis amados hermanos, a menudo son los cristianos comunes y corrientes los que nos desaniman en el ministerio. ¿Por qué? Ellos reciben, pero no quieren dar. Exigen, pero no quieren sacrificar. Se comprometen, pero no quieren cumplir con lo que se comprometieron. Dicen, pero no hacen. Critican, pero no quieren ayudar. Sin embargo, de vez en cuando Dios da un verdadero colaborador con el mismo sentir en la misión, y esto de verdad es lo que levanta el ánimo en el ministerio, mis hermanos. Entonces tenemos que procurar pasar tiempo con este tipo de creyentes, porque esto nos va a animar, nos va a levantar mucho el ánimo. Compañerismo con cristianos comprometidos siempre nos levanta el ánimo en el ministerio, ¿ok? Pero veamos que Pablo experimenta otro bajonazo de ánimo. Versículos 6 y 8 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, aquí vemos que hay un gran bajonazo. Este gran bajonazo fue por la gran oposición que Pablo estaba experimentando de parte de sus hermanos según la carne, o sea, de los mismos judíos. Por eso experimentó un bajonazo. Sabemos que esta gran oposición realmente le sacó el aire a Pablo.
O sea, ¿a usted le ha pasado que cuando recibe un golpe uno en el abdomen, como que, como que se le sale el aire y como que queda sin fuerzas? Así le pasó a Pablo. Esto le causó una gran disminución en el ánimo al apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Por la Biblia, por el versículo que sigue a continuación. Porque Dios le habla a Pablo para animarlo. Imagínense, Dios le habla a Pablo para animarlo. ¿Cómo estaría Pablo desanimado? Mire lo que dice, vamos a ver el consejo número 3. Pase tiempo escuchando a Dios. Vea lo que dice el versículo 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Lo primero que vemos aquí en la primera parte de ese versículo 18, vea lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. O sea, qué interesante, porque vemos que Dios, el Señor, le dice a Pablo: no temas. No temas. Ahora, ¿por qué el Señor le iba a decir a Pablo que no temiera? Porque Pablo tenía temor. Pablo tenía temor. ¿Cuántas veces hemos tenido temor en nuestras vidas? Luego, en el 18, la segunda parte le dice, sigue diciendo: sino habla y no calles. Habla y no calles. Dios le dice a Pablo: habla y no calles. ¿Por qué el Señor le tuvo que decir esto a Pablo? Porque Pablo estaba a punto de dejar de hablar. Estaba a punto de callarse, de dejar de testificar. Eso le pasó a Pablo. Estaba a punto de callarse. Y luego en Hechos 18:10, vea lo que dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sabe que vemos aquí al Señor animando a Pablo para que Pablo siga qué? Predicando el evangelio, la palabra del Señor. ¿Ok? Que siga evangelizando. Y por último vemos en el Hechos 18:11, vea lo que dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El resultado fue que ¿qué? Que Pablo lo hizo. Pablo sí se animó, no se cayó, siguió por 1 año y medio predicando el evangelio. Ahora, mis amados hermanos, más que nada, lo que nos anima y nos sostiene en el ministerio es la palabra de Dios. Un tiempo a diario en la Biblia y en la oración. Pero es bien difícil. A veces no nos levantamos temprano. A veces estamos en nuestro tiempo a solas y empiezan los mensajitos de Facebook. Los nuevos celulares son buenísimos, pero son del diablo. Se los digo. Le llegan los correos, les llegan las notificaciones de Facebook, los que tienen Twitter, los que tienen no sé qué. Entonces usted está tratando de leer y que ya se metió ahí y se metió al fascinante mundo de Facebook y ahí perdió toda la mañana. Entonces, miren que es una lucha. Es una lucha. Es increíble. Hasta para comer la gente está con los celulares. Entonces hay que manejar eso y no que nos manejen. ¿Ok? Y sobre todo lo que es la palabra del Señor, bote todo, separe todo y concentrémonos en el Señor. Ahora, Dios no nos habla hoy así como le habló al Señor, por medio de visiones, o sea, esa revelación directa. No, hoy Dios nos habla a través de la Biblia, en su palabra. Entonces, por medio de la Biblia podemos recibir ¿qué? Una visión fresca de lo que Dios quiere que hagamos en el ministerio, para así sostenernos en la obra del Señor. Miren que leer la Biblia es alimentarnos espiritualmente. Si no lo hacemos, nos enfermamos, nos debilitamos, decaemos y más fácil tenemos desánimo, desaliento, temblor, temor, lo que quiera. Ahora, si soportamos el desánimo y las dificultades, habrá fruto.
Mire cómo termina allí, versículo 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron como un acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Qué tremendo esto. Yo digo que tenía mucho pueblo allá. ¿Y era cierto o no? Imagínense la golpiza que le dieron a ese que estaba atacando a Pablo. Ahora, hasta aquí hemos visto que Pablo ha sostenido una buena batalla, sí, una buena lucha. Un día Pablo está aquí, predicando, testificando cada día. Otro día en el suelo. Después así ha estado Pablo. Una buena lucha. Y aquí vemos que nuevamente se levanta una gran oposición otra vez. Pero aquí vemos cómo Dios cuida a su ministro, a su siervo. El Señor lo cuida, lo cuidó. Acuérdense que el corazón del rey está en la mano del Señor. Este juez, si el Señor quería, lo podía meter a la cárcel, pero ¿qué hizo? Que no le parara bolas a ellos. Y aún cogieron al que estaba acusando a Pablo, y delante de las narices de él estaban dando una pela ahí tremenda, y el otro, a mí eso no me interesa, denle más duro. Entonces, mire qué tremendo cómo Dios cuidó a Pablo. Ahora, en Hechos 18:18, vea lo que dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pero que vemos aquí, vemos que aún deteniéndose allí muchos días, sigue predicando muchos días más allí con toda libertad, y además bien animado. Después de esto que Dios hizo, que le habló y todo, y que lo cuidó, Pablo está bien animado y se queda allí predicando. Ahora, preguntémonos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento en el ministerio del Señor? ¿Por qué se presenta el desánimo, la debilidad, la fatiga? ¿Por qué? Bueno, una gran parte de la respuesta a esto, yo creo que está en el pasaje que sigue, y es Dios preparándonos para algo más grande. Segundo aspecto esta mañana, la preparación para algo más grande. Entonces vamos a leer allí en Hechos 18, versículo 18 al 28. Dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y les escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, qué interesante, porque Pablo sale de Corinto y llega a Éfeso. Es lo que nos dice el versículo 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, pues tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Después de 2 años, Pablo sale de Corinto y llega a Éfeso. ¿Qué hace en Éfeso? Lo mismo que siempre hacía. Llega y siembra la semilla, la palabra de Dios, por medio de ir a la sinagoga. Pero ¿qué pasa después? Pablo deja a Aquila y a Priscila en Éfeso, lo que dice el versículo 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que de todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vemos que Pablo no puede quedarse en Éfeso. ¿Qué hace entonces? Entonces él deja a Aquila y a Priscila allí en Éfeso, en esa iglesia que ya había comenzado. Con estos discípulos ganados, la iglesia que había comenzado los deja allí con esta nueva obra. ¿Qué pasa después? Pablo vuelve a Antioquía, la iglesia que le envió. ¿Recuerdan en Hechos 13? La iglesia que le envió. Versículo 22 y 23 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por la orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora, aquí vemos cómo Pablo vuelve a esta iglesia famosa de Antioquía, iglesia que le había encomendado, le ha mandado a las misiones, esa iglesia que le envió a las misiones. Pero algo interesante también vemos allí cómo termina el segundo viaje misionero. En el versículo 22 termina el segundo viaje misionero, porque dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Llegó a la iglesia que le había enviado. Se termina el segundo viaje misionero de Pablo. Pero también vemos en el 23 algo interesante, porque dice: y después de estar allí algún tiempo, estuvo allí, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vemos que Pablo comienza el tercer viaje misionero. Ahora, pero es interesante ver cómo Dios entonces nos muestra lo que está pasando en Éfeso. Lo que está pasando en Éfeso. Vea lo que dice el versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, ahí aparece Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, estaba un poco limitado en su entendimiento y conocimiento de la escritura. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, la Biblia no dice ahí se burlaron de él, le tomaron el pelo, no, ojo, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, lo instruyeron, lo formaron, le enseñaron, compartieron con él, le ministraron. Y aún siendo este hombre tan fervoroso y toda esa humildad, le recibió a ellos, le recibió la enseñanza. Viendo el pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado la allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Pablo está llegando allá a la iglesia de Antioquía, iglesia que le envió como misionero, Dios entonces nos muestra qué está pasando allí en esa iglesia que quedó con Priscila y Aquila, en Éfeso. ¿Qué está pasando en Éfeso mientras tanto? Apolo llega y predica, recibe corrección e instrucción de parte de Aquila y de Priscila. Y luego Apolos se va a Corinto, esa otra nueva obra donde él es de gran provecho a otros hermanos, a los creyentes que habían creído en la palabra y en el Señor. Es de mucho provecho. Luego en Hechos 19:1, vea lo que dice: y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Vemos que al fin y al cabo, ¿qué hace? Pablo regresa después a Éfeso a seguir trabajando en esa obra que había allí. Muy bien, entonces las pruebas y las dificultades en Corinto prepararon a los ministros
para la obra más grande en Éfeso. En Éfeso. ¿Por qué estamos diciendo esto? La iglesia de Éfeso es una iglesia clave en las Escrituras, en la Biblia. Dios escribió más sobre Éfeso, sobre la obra de Éfeso, la iglesia de Éfeso, que sobre cualquier otra obra en la Biblia, cualquier otra obra en el Nuevo Testamento. Tenemos lo que dice en el pasaje que estamos leyendo, Hechos 18, luego también en Hechos 19, también tenemos en Hechos 20 las instrucciones que Pablo le da a los ancianos de esta iglesia de Éfeso, el equipo de líderes que dirigía esta obra antes que tuvieran el pastor principal. Luego Pablo escribe la epístola a los Efesios. Posteriormente Pablo escribe 2 cartas al pastor de esa iglesia de Éfeso, primera y segunda de Timoteo, y el Señor manda una carta por medio del apóstol Juan en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Vea, si solo tuviéramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de la obra de la iglesia de Éfeso, tendríamos toda la misión que necesitamos. Ahí podemos ver todo lo que se necesita en una obra del Señor. Éfeso es clave, es la obra más grande, Éfeso. Otra cosa que aprendemos es que Dios no nos lleva por el camino fácil. Algo que podemos aprender es en Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino en la tierra de los filisteos, que estaba cerca, no lo llevó por el camino fácil. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, es una enseñanza. Dios no nos lleva por el camino fácil. ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene algo más grande para nosotros luego. Entonces nos lleva por el camino difícil. Hermanos, las pruebas, las dificultades nos obligan a crecer y a confiar en Dios. Piensen, seamos honestos, si nosotros hagamos, no hagamos, leamos o no oremos, no oremos, testifiquemos y vamos siempre bien tranquilos, ¿qué va a pasar? Cada vez nos vamos a apartar más de Dios. Pero si vienen las pruebas, las dificultades, los porrazos, las caídas, nos obliga a crecer y a confiar en Dios. Asimismo también nos obliga a decidir no volver al Egipto, al mundo. O sea, nos obliga a enfrentar la oposición, esa opción tan tremenda de tirar la toalla, que la enfrentemos y la superemos y pasemos en victoria adelante, venciendo esta tentación tan grande, porque es una tentación muy grande tirar la toalla, ¿o no? Una tentación muy grande, ¿sí o no? Es que desde que estoy en el Señor todo es difícil, todo el mundo me ataca, todo el mundo me critica, las tentaciones me salen mal, es increíble lo que me pasa, parece que estuviera maldito. Déjeme se lo explico de esta forma. Si aquí tenemos una cárcel de máxima seguridad y los presos están ahí, les tienen gimnasio, les tienen música, comida, habitación, hasta jacuzzi si quieren, y los presos están ahí, los tienen ahí controlados, ¿hay problema? No. Si se le vuelan 2 o 3, ¿qué? Vayan a buscarlos, persíganlos. Pues así estamos nosotros antes en la cárcel del diablo, con todo, con jacuzzi, con todas las comodidades, y nos salimos. ¿Y el diablo qué dijo? Váyanse detrás de esos cristianitos demonios del carajo y agárrenlos. Hagan lo que sea, háganlos resbalar, que caigan en tentaciones, el desánimo, las debilidades, las luchas, la pereza. Haga todo lo posible porque blasfemen mi nombre, porque se aparten de mí, porque vuelvan atrás. Pero no los deje testificar del Señor, no los deje servir al Señor. Esa es la lucha. Entonces, mis amados hermanos, lo que estemos o lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando hoy, sea bueno o malo, sea fácil o difícil, con ánimo o desánimo, siempre nos prepara para el mañana. Y lo de mañana siempre es algo más grande en la obra de Dios.
Y por eso es que Dios nos prepara hoy para una guerra más grande el día de mañana. No hay otra forma. Prepararnos, entrenarnos, capacitarnos para poder seguir adelante. Bueno, solo me resta decir que todos somos pecadores. La diferencia es si nos hemos arrepentido o no. No hay más diferencia. Ahora, pero si nos hemos arrepentido, mis hermanos, aunque la hayamos regado, aunque hayamos fallado, ¿qué debemos hacer? Volvernos al Señor, arreglar las cosas con el Señor y seguir adelante. Seguir adelante. Pero si tú nunca realmente has reconocido ese pecado, nunca realmente has estado dispuesto a confesarlo y apartarte de él, para luego colocar la fe en el Señor Jesucristo, tú no eres salvo. Porque acabo de mencionar para los que salvos y que le hemos fallado al Señor y que bueno, tenemos que recapacitar y saber quién es el Señor. Jesús es el Señor, saber quién es Él y mirarlo y dejar nuestros egoísmos, nuestras carnalidades, lo que sea, y entregarnos a Él y seguir adelante. Aún los temores, aún el desánimo, todo, y seguir adelante con Él. Pero estoy hablando de los que nunca realmente se han arrepentido y han confiado en Él. A los que todavía siguen pegados de la tradición del mundo. Hoy es el momento de reconocer ese pecado y apartarse de eso y poner toda su confianza, toda su fe en el Señor Jesucristo y seguirlo, seguir adelante, bautizarse, discipularse, servir, testificar, comprometerse y darle para adelante. Acuérdense, hermanos, lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Déjeme decirle, nosotros en el Señor luchando y todo no es en vano. Y puede que en el mundo, que las adversidades de nuestra carne, lo que sea, nos tiente a alejarnos de Él y vamos al mundo. ¿Sabe qué es lo triste? Que ahora todo lo que hagamos allá va a ser ¿qué? En vano. Y aquí, así sea difícil, lo que sea, no es en vano. Es muy parecido al estudio. Hay unos que están, en lugar de estar estudiando, están allá en la discoteca. En la vida loca. Llegó el examen y... Lo mismo. El que está estudiando, sacrificándose duro, trasnochando, a veces pagando derecho, sale adelante. Lo mismo en el Señor. La gente afuera, en el mundo. Y aquí piensan que somos bobos, que no es qué. Y nosotros a veces miramos los de afuera y decimos que ay, quiero hacer así. Debemos más bien entregarnos, morir, negarnos y ser como debemos de ser, para que los de afuera digan, quiero ser así. Ahora, no debemos tirar la toalla, sino seguir fieles al Señor, mis amados hermanos, orando los unos por los otros, para que no desmayemos ni en las pruebas ni en las dificultades del ministerio, porque las hay. Entonces, si tenemos que retirarnos un poco para descansar, pero procure hacer algo siempre en la obra, siempre. Aquí yo admiro a muchos y sobre todo los jovencitos en la universidad. La universidad es durísima. ¿Y sabe qué quiere hacer el mundo? Y algunos, de pronto la intensidad, lo que llevaban, tienen que bajarle. Pero no se suelten de la obra, muchachos y muchachas. No se suelten. O los trabajos, o lo que sea, o todo, o cualquiera nosotros. No nos soltemos. Recarguemos y metámosle. Vamos para adelante. Aprovechemos el compañerismo con otros colaboradores con el mismo sentir, con cristianos comprometidos, porque eso nos va a animar, hermanos. Acerquemos a Dios todos los días por medio de la palabra y la oración, para que Él nos hable y nos anime. No hay otra forma más grande que lo que Él nos anima. Y si nosotros hacemos esto, vimos el resultado y sabemos que Dios nos cuidará en la obra y además nos estará preparando para algo más grande para el día de mañana. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificada, Señor, y cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y Señor, ¿quién de nosotros en este momento no se trata de señalarnos unos a otros, de criticarnos, Señor,
Se trata de que cada uno de nosotros estemos mirando cómo estamos contigo, Dios, y estemos arreglando eso, Padre, porque si es así, lo demás se arreglará. Y que humillados y sumisos y obedientes sigamos adelante en ti, oh Dios. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.